El miedo. El miedo. Nuestro tiempo en la vida es limitado y dejamos de hacer muchas cosas por culpa del miedo. No faltará quien tenga un recuerdo de su madre que en la infancia le decía: "No salgas a la calle, te puede matar el carro". Ay, y como te mata el carro, vas a ver nomás, a chicotazos te agarro yo. También la infaltable frase: los hombres no tienen miedo, los hombres son valientes. Esta es otra de las emociones que los varones tenemos reprimida. Escuchen bien, solo la tenemos reprimida, porque de sentir miedo no nos escapamos. Cuenta una leyenda que hubo un país gobernado por un rey que causaba espanto y terror a todo aquel que lo conocía. Tenía una cara de odiar a todo el mundo, y es por eso que todos le tenían miedo. Uno de sus juegos favoritos con sus prisioneros de guerra era llevarlos a un gran salón que era bastante oscuro. En ese salón, al lado derecho, había un grupo de soldados armados con flecha, y al lado opuesto había una enorme puerta de hierro, sobre la cual se veían grandes figuras de calaveras cubiertas de sangre y personas envueltas en llamas con los rostros de mucho dolor. Una vez que el prisionero se encontraba en el salón, el rey le decía: "Les concedo el derecho a elegir entre flechazos por mis arqueros o pasar por esa puerta, detrás de la cual yo les estaré esperando una vez que venzan todas las atrocidades que hay detrás de ella". La elección de todos los prisioneros fue la de morir atravesado por las flechas de aquellos arqueros, antes de cruzar la puerta que tanto les atemorizaba. Al final de la guerra, uno de los soldados que por mucho tiempo había servido al soberano le preguntó: "Señor, ¿me permite hacerle una pregunta?". "Dígame, soldado". "Señor, ¿qué hay detrás de la puerta?". El soberano le contestó: "Acércate tú mismo, ábrela y descúbrelo". Sigilosamente y con mucho temor el soldado llegó hasta la misteriosa puerta, tomó las grandes manillas y comenzó a abrirla muy lentamente, como temiendo lo que podría encontrar. Pero para su sorpresa, a medida que iba abriendo la gran puerta, el salón se llenaba de luz del sol que entraba, descubriendo finalmente que la puerta se abría a un hermoso camino que conducía hacia la libertad a todo aquel que tenía el valor de vencer sus miedos. El soldado dirigió su mirada al soberano. En el preciso momento en que éste le argumentaba: "Yo les daba la oportunidad de hacer la elección, pero por miedo preferían morir a arriesgar a abrir esa puerta". Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Y nos preguntamos: ¿por qué nuestro cerebro permite que sintamos miedo?
Pues aquí tienes la respuesta. El cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para cuidarnos. El miedo solo es un problema cuando le tienes miedo a tus miedos. El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación. Compartimos videos y frases sobre el miedo y nos decimos constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos por una vida sin miedo. Le consideramos nuestro peor enemigo. Pero, ¿qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental: la supervivencia. Y si viviéramos sin miedo, solo existe una posibilidad: moriríamos. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema con el miedo es que el miedo nos domine y nos paralicemos. Según la psicología, existen 6 emociones primarias: la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. El miedo es una emoción básica y primaria. Es una emoción desagradable, ya que nos hace sentir mal. El miedo es caracterizado muchas veces como una emoción negativa, algo que hay que evitar y que está vinculado a la infelicidad. Sin embargo, si nos ponemos a pensar que el miedo existió toda la vida, y si existió toda la vida, es que ahí está por algo. ¿Acaso cumple alguna función relevante? Como ya dijimos antes, el miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo a un entorno que en ocasiones nos da motivo para temerlo. Aquello para lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Esta amenaza puede ser real o imaginario, según nuestras creencias sobre lo que es seguro o no. Así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función a nuestros patrones mentales, nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. El problema con cualquier emoción es cuando nuestra creencia e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma paralizante, es decir, que el miedo nos ofusque la mente y no nos deje actuar. Ejemplo, muchas veces no hacemos lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida, y no lo hacemos porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, viajar, ir a otro país a vivir, iniciar un negocio propio, comenzar una relación sentimental, hacer algo nuevo por nuestros propios medios, hablar en público, bailar frente a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo es una emoción tan importante que no podríamos vivir sin ella. Nuestra felicidad y bienestar depende de las decisiones que tomemos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que ocurre.
Somos nosotros los responsables de estar bien y hacer nuestra vida una experiencia fascinante. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer realmente y no haces? ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? Todos esos miedos, ¿en qué se basan? ¿En tus creencias? ¿En un hecho del pasado? ¿Qué pudieras hacer tú para que ese hecho no te afectara nunca más? No quisiera terminar este capítulo recomendándote un no tengas miedo, sino por el contrario. Vive a lo grande a pesar de tus miedos. Los hombres también sentimos miedo, pero muchas veces por creencias antiguas no lo demostramos, aunque por dentro estemos muy asustados. La mayoría de las personas sentimos miedo a lo nuevo, pero también estamos conscientes de que es una constante en el mundo real y por lo tanto necesitamos aprender a lidiar con esto de una manera saludable. Observar y entender para no temer. Si respiramos profundamente y observamos tratando de entender lo que está pasando, podremos manejar mejor nuestro miedo. Bueno, terminamos otro capítulo más de sentimientos. Por favor, suscríbete al canal, déjanos un comentario sobre este tema. Compártelo con tus contactos. No tengas miedo de compartirlo, por favor. Saca tus propias conclusiones. Chao y bendiciones.